La conclusión de Freud sobre la contratransferencia fue que debíamos reconocerla y mantenerla bajo control, ya que ésta obstaculizaría el proceso analítico. Con el paso del tiempo, la contratransferencia pasó a considerarse uno de los principales instrumentos para la cura analítica. El amplio debate que se generó terminó situando a este concepto dentro de los fundamentales en el psicoanálisis contemporáneo. Hoy hablaremos de la contratransferencia, obstáculo o herramienta para el análisis. Yo soy Carlos Mesa y esto es Pulsional. La primera vez de la que se tiene registro que Freud utilizara el concepto de contratransferencia se remonta a una carta de 1909 que Freud dirigiera a Carl Jung, donde le decía que teníamos que dominar la contratransferencia, que después de todo es un problema permanente para nosotros. Un año más tarde, Freud escribiría por primera vez de forma pública sobre la contratransferencia. En las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, Freud nos dirá que hemos llegado a ser conscientes de la contratransferencia que surge en el analista como resultado de la influencia del paciente sobre sus sentimientos inconscientes. Y estamos casi inclinados a insistir en que el analista debe reconocer esta contratransferencia en sí mismo y superarla. Un poco más adelante en este mismo texto, Freud sentencia algo que me parece fundamental. Freud dice que ningún psicoanalista va más allá de lo que le permiten sus propios complejos y resistencias internas. Como vemos, para Freud resultaba muy importante el análisis del analista para poder sostener la neutralidad a través de mantener la contratransferencia controlada. Freud solo haría mención de la contratransferencia quizás un par de veces más en su obra, y siempre manteniendo su posición. La contratransferencia impide al analista realizar su tarea y merma su capacidad de entender al paciente, por lo que Freud recomendó hasta el final que debíamos identificarla para superarla. Ahora bien, los partidarios del uso de la contratransferencia piensan que aunque Freud llegó a nombrarla y de algún modo le prestó atención, no alcanzó a dar el paso elaborativo para hacer de la contratransferencia una herramienta útil para el análisis, como sí sucedió con el concepto de transferencia. Fue en la década de los 50 cuando Racker en Argentina y Heyman en Inglaterra pondrían en el centro de la discusión el uso de la contratransferencia. Ambos fueron influenciados por el pensamiento de Melanie Klein. Racker tomó el concepto de identificación proyectiva y las fantasías inconscientes para elaborar su visión de la contratransferencia, misma que sería definida básicamente como la reacción del analista a la identificación proyectiva del paciente. A través de las reacciones emocionales del analista ante las proyecciones del paciente, este puede identificarse tanto con los objetos internos del paciente, en una contratransferencia complementaria, como con la subjetividad del paciente, en una contratransferencia concordante. Ampliaré brevemente estos conceptos. Para Racker, la contratransferencia concordante supone la capacidad del analista de identificarse con diferentes objetos del mundo interno del analizado. Esto lo hace en forma refleja, es decir, con una identificación con el ello, el yo o el superyo del analizado. Esto posibilita al analista a equiparar la experiencia propia con la ajena, logrando así ponerse en el lugar del analizado. Podríamos decir entonces que es una disposición a la empatía. Por su parte, en la contratransferencia complementaria, el analista ocupa un lugar como objeto del mundo interno del analizado y se siente tratado así. Acá lo que sucede es que se reproducen experiencias pasadas mientras el analizado representa algunos de los objetos internos arcaicos del analista. Racker ejemplifica esta dinámica con el análisis de un caso de Reich. A quienes les interese ampliar sobre este tema, les recomiendo mucho esta reinterpretación que hace Racker del caso de Reich. Por su parte, Paula Heyman en Londres, casi a la par de Racker, pero de forma independiente, postulaba igualmente que la contratransferencia podía considerarse una herramienta terapéutica de gran valor. Heyman va a decir que en la contratransferencia, el inconsciente del analista comprende al de su paciente, por lo que el analista
debe conservar los sentimientos que se suscitan en él en lugar de descargarlos como lo hace el paciente con el fin de subordinarlos a la tarea analítica. Aparentemente, podríamos situar en el lado opuesto a Lacan, para quien la contratransferencia era una resistencia, es decir, un obstáculo que impide la labor analítica. Y si para Lacan la contratransferencia es una resistencia, no podemos eludir la célebre frase de Lacan de la resistencia en el análisis es ante todo una resistencia del analista. Lacan va a definir la contratransferencia como la suma de prejuicios, pasiones, perplejidades e incluso la información suficiente del analista en un momento del proceso dialéctico de la cura. Lacan trata de hacernos ver su punto analizando dos historiales de Freud, el caso Dora y el caso de la joven homosexual. En ambos, para Lacan, la contratransferencia de Freud fue lo que llevó a este par de casos a interrupciones prematuras. Pero Lacan acepta que los analistas tenemos sentimientos para nuestros analizados. Dirá que nadie nunca ha dicho que el analista no debe experimentar sentimientos respecto de su paciente, pero no solo tiene que saber a no ceder ante ellos y mantenerlos en su lugar, sino también a usarlos adecuadamente en su técnica. Entonces, lo que lleva a Lacan a condenar la contratransferencia es, por un lado, que Lacan no define la contratransferencia como los afectos experimentados por el analista, sino como el fracaso del uso adecuado de estos afectos. Y por el otro, porque hablar de contratransferencia sería suponer una relación simétrica entre analista y analizado, y la transferencia no es de ningún modo una relación simétrica. Para Lacan, analista y analizado están implicados en la transferencia. Dividirlos en términos de transferencia y contratransferencia, va a decir Lacan, no es más que un modo de evitar la esencia de la cuestión. Hay, por supuesto, mucho más autores que han entrado al debate sobre el uso de la contratransferencia. Grandes analistas han hecho aportes muy interesantes al tema. Pero me parece fundamental dejar claro en este video que la contratransferencia es mucho más que los sentimientos que el analista experimenta sobre su paciente y que su uso en el análisis requiere de un análisis profundo del propio analista. Bueno, si les ha gustado el video y les ha parecido útil, ya saben, los invito a darle like, a compartirlo y a suscribirse y activar la campanita que aparece acá abajo para que sean notificados cuando subamos un próximo video. Y también les vamos a dejar por aquí nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para que puedan estar al pendiente y ver más contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.